que tenemos y vamos a ir a la palabra de Dios, a seguir con nuestra enseñanza centrada en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5. Y hoy estamos cubriendo la primera de dos partes de Efesios 5, de los versículos 25 al 33. Y he titulado esta enseñanza, Amando a tu esposa. Amando a tu esposa, Efesios 5, del 25 al 33. Acompáñenme en oración para pedir al Señor que nos guíe a través de su palabra. Dice el Salmo 130, versículos 5 y 6, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Amado Padre, nuevamente venimos delante de ti, dándote gracias por este privilegio de estar reunidos en tu nombre y en torno a tu palabra. Esperamos en tu palabra. Abrimos nuestro corazón, todo nuestro ser a tu voz. Habla, Señor, a tu pueblo. Trae convicción, trae transformación y trae salvación, Señor, a través de tu bendita palabra. Y que tú seas honrado y glorificado en todo momento. Dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues la semana pasada correspondió a las mujeres recibir una buena dosis de vacuna en contra del virus del feminismo. Si se dieron cuenta, sutilmente el pastor Rodolfo sentó las bases de lo que debe ser una mujer bíblica. La enseñanza fue acerca de la sujeción de la mujer. Un tema que siempre saca chispas, ¿verdad? Sobre todo en un contexto feminista. Y déjenme decirles que admiro realmente su valentía por reconocer sus luchas, pero sobre todo para realizar los cambios necesarios a la luz de la enseñanza bíblica. Los comentarios que hicieron algunas de las mujeres fueron realmente muy valientes, muy edificantes, que denotan realmente su deseo de no solamente escuchar, sino responder a la palabra de Dios. Pero como se anticipó, pues hoy nos toca a los varones. Pues ese es el flujo del pasaje ahí en Efesios capítulo 5. Pero me temo que debido a que por lo general somos los hombres más resistentes a reconocer nuestras fallas, aplicaremos una doble dosis de la vacuna. Por si acaso una no es suficiente, vendrá el refuerzo la próxima semana. Pero no es algo intencional, aunque tiene algo de intencional, ¿no? Pero en realidad así es el pasaje. Por alguna razón que Dios conoce, y Dios nos conoce, ¿verdad? A las mujeres solamente les dedica 3 versículos, del 22 al 24. Y a los hombres 9, 3 veces más. A lo mejor necesitamos triple dosis, ¿no? Ya veremos. Pero aunque la enseñanza de hoy está centrada en el varón,
en el esposo, en el futuro esposo. Mujeres, por favor, no se desconecten. Les conviene. ¿Sí? Les conviene por varias razones. Si eres soltera, vas a ver realmente el modelo del hombre al que debes aspirar a casarte con. Y si ya estás casada, verás varias razones y varios motivos por los cuales orar por tu esposo. Así es que esto va para todos. Quizás la semana pasada algunos varones se sintieron muy bien al escuchar que se reforzaba a sus esposas el mandato bíblico de sujetarse a sus maridos en todo. Sí, está. Les decía que se han de haber sentido muy bien, ¿verdad? Escuchando que se reforzaba a sus esposas el mandato bíblico de sujetarse a sus maridos en todo. Y aún más satisfechos tal vez cuando escucharon el versículo 23 que dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Yo vi algunos esposos que volteaban a ver a su esposa y le decían, les hacían un gesto como diciendo, hey, ¿estás escuchando? ¿Sí? Pon atención. Y aquí yo soy el jefe, ¿verdad? Soy la cabeza. Pues así es. Más claro no puede decirse que el marido es cabeza. Pero ¿qué es cabeza? ¿Qué es ser cabeza? El concepto de ser cabeza involucra principalmente el de liderazgo, el de ir adelante, el que pone la pauta, el que vive por el ejemplo. Tristemente, el concepto de cabeza se ha desvirtuado en nuestra sociedad y normalmente se asocia con autoritarismo, con posición de mando, con privilegios. Sin embargo, Dios no deja lugar a especulación en cuanto a lo que significa ser cabeza. Ahí en el versículo 23 de Efesios 5 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El así como define lo que significa ser cabeza. Entonces la clave es, así como Cristo es cabeza, así el varón le corresponde ser cabeza de su esposa. De manera que el modelo es Jesucristo. Y esto cambia completamente la perspectiva del liderazgo, del verdadero líder, a la manera de Dios, obviamente. En base a esto, me gusta la definición que da John Piper de ser cabeza. Dice, ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, protección y provisión en el hogar a semejanza de Cristo. Entonces, como cabeza de tu hogar o futuro líder de tu hogar, debes actuar como Cristo, quien es la cabeza de la iglesia y es su Salvador. Ser cabeza implica amar a tu esposa o a tu futura esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Vayamos entonces al pasaje de Efesios 5 a partir del versículo 25. Efesios 5, 25.
Dice así la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Observemos en esta sección 3 elementos clave: amar, así como y a fin de. Empieza por el mandato a los maridos de amar a sus esposas, para luego describir la manera en la que deben hacerlo y dar la motivación para ello. El mandato es: amen a sus esposas. La manera es como Cristo amó a la iglesia. Y la motivación es a fin de presentársela a sí mismo santa y sin mancha. Veamos entonces en primer lugar el mandato. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Es un solo mandato en todo el pasaje y es muy claro. Amen a sus mujeres. Es decir, ame cada uno a su esposa. La palabra mujeres aquí se refiere a esposas. De Jinaica. Y esto se repite en el versículo 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus buenos cuerpos. Y en el versículo 33 dice, lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Es interesante que en el contexto de la sumisión de la esposa al marido, la instrucción para el esposo no es, y pongan mucha atención, no es el de someterla o tomar autoridad. Podría decir, bueno, mujeres sométanse a sus maridos, ustedes maridos tomen autoridad sobre sus mujeres. Pero no es lo que instruye aquí en la Escritura. Dice, ámenla. Y la palabra para amar es del verbo agapao, que como sabemos es el amor de la voluntad. La expresión más intensa del amor, la más sacrificial, la más humilde. Es la clase de amor que no se define por la solicitud o por los méritos del ser amado, sino porque quieres, porque determinas amar. Es una expresión que expresa la intencionalidad y la incondicionalidad del amor, así como Dios ha amado, nos ha amado. Como pueden ver, lo que Pablo enfatiza no es la autoridad del marido sobre su esposa, sino su amor por ella. Si va a demostrar de alguna manera liderazgo, es a través del amor. Ser cabeza entonces está definida en términos de responsabilidad amorosa. Para nuestras mentes, la palabra autoridad, insisto, sugiere poder, sugiere privilegios, dominio y aún en muchos casos se asocia con opresión. Imaginamos al esposo autoritario
como una figura dominante que toma todas las decisiones por sí mismo, emite órdenes y espera obediencia, inhibe y aún suprime a su esposa y por lo tanto le impide crecer para llegar a ser una persona madura o completa. Pero esto no es para nada la clase de cabeza que está describiendo el apóstol Pablo, ya que pone de modelo a Jesucristo. Y si cabeza significa en algún sentido poder, entonces es poder para servir, tal como Jesucristo lo hizo. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y cómo lo hizo? Y para dar su vida en rescate por muchos. El teólogo Bonhoeffer dice, como cabeza, el varón es responsable por su esposa, por su matrimonio y su hogar. En él recae la responsabilidad por el cuidado y la protección de la familia. Él la representa ante el mundo. Es su apoyo principal y consuelo. Es el amo de la casa quien exhorta, castiga, ayuda y consuela y la representa ante Dios en ese papel de sacerdote que Dios le asigna. John Piper dice, en el matrimonio el esposo debe tomar el ejemplo único de Jesús en su relación con la iglesia. Entiendo que eso significa que el esposo lleva a cuestas una responsabilidad única de liderazgo en el matrimonio. Y si se fijan aquí, el concepto de responsabilidad está bien presente. Entonces, el concepto de cabeza generalizado es una posición de privilegio, pero en el reino de Dios es completamente lo opuesto. Vamos a Lucas 22, Evangelio según Lucas, capítulo 22. Versículos 24 al 27. Dice así, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mientras sus discípulos peleaban por la mejor posición, Jesús se presenta como el que sirve. Así también el liderazgo del esposo no es como el del mundo, en donde la posición por lo general implica autoritarismo, fuerza, estatus, opresión, sino servicio, humildad y entrega incondicional. En Juan 13:14 el Señor Jesús dijo, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Conocemos, ¿verdad?, el contexto de esta cita. Él se dispone a lavar los pies a sus discípulos y lo hace. El ejemplo de Cristo es el de humillación al grado de dar su vida por los pecadores. Filipenses 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, sientan lo mismo, piensen lo mismo.
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos el modelo del verdadero liderazgo. Claramente el Espíritu Santo manda a los maridos como cabeza de sus esposas no a tomar autoridad sobre ellas, sino a amarlas. Y para no dejar a interpretación la manera en lo que deben hacer, en la que lo deben hacer, dice cómo debe ser ese amor. Así como Cristo amó a la iglesia. Me atrevo a decir que la mayoría no hemos tenido un excelente ejemplo de cómo un esposo debe amar a su esposa. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes crecieron en un hogar con un papá que les mostró cómo ser un esposo piadoso? ¿Cuántas de ustedes mujeres han tenido un buen ejemplo de autoridad, ya sea en su padre o en su esposo? La verdad, la triste verdad, es que son pocos los hombres que se sienten competentes en el tema de ser buenos maridos. Y un pastor aclara diciendo, y a los que están seguros de serlo, les haría muy bien tener una conversación honesta con sus esposas. Si crees que ya estás, ahora sí que aprobado, platica con tu esposa sinceramente, ¿verdad? Nos atreveremos. Así que el Espíritu Santo nos presenta la manera en la que debemos hacerlo. Nos presenta el modelo del esposo excelente, a Jesucristo, quien no solamente es un ejemplo para imitar, sino que nos ha dado su Espíritu para poder llevarlo a cabo. El punto es que ya no estamos a la deriva. Y aunque nunca alcanzaremos la perfección en esta vida, podemos acercarnos día a día a la imagen de nuestro Salvador. Eso es lo que Él nos promete, eso es lo que Él nos asegura si permanecemos en Él. Larry McCall, en su excelente libro Amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, dice lo siguiente: entender el amor de Cristo por la iglesia, su novia, es el punto de partida de cada esposo para que pueda amar a su esposa. Cristo es nuestro modelo. Estudiarlo a Él y estudiar su amor por la iglesia es crucial en el ministerio del amor. Si Cristo es el modelo, nosotros somos los espejos. Así que veamos ahora la manera de hacerlo. El mandato es claro: amen a sus esposas. ¿Cómo hacerlo? Como Cristo a la iglesia. Y aquí no se refiere a la perfección del amor de Cristo, ni del alcance del amor de Cristo, sino de la misma manera. Así como los esposos no podemos salvar a nuestras esposas, no podemos redimirlas, obviamente, pero sí podemos y debemos actuar conforme al modelo de Jesucristo, y esto implica que nuestro amor debe ser al menos incondicional, sacrificial, santificador, sustentador y exclusivo. Podemos agregar más, pero en eso trataremos de englobar el modelo del esposo excelente en base al amor de Cristo por su iglesia. Veamos entonces, en primer lugar, un amor incondicional. Un amor incondicional. Dice el versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
La decisión de Cristo de amarnos no tuvo nada que ver con nuestro amor por Él, ni siquiera con nuestro valor para ser amados. Esto quiere decir que la causa de su amor está en Él y no en nosotros. ¿Y cuándo decidió Cristo amarnos? ¿Acaso lo hizo luego de un periodo de prueba? ¿Quería ver qué tipo de cristianos seríamos y qué tipo de novia seríamos para Él? Claro que no. Su amor fue anterior a eso. De lo contrario, nunca nos hubiera amado. Lo hemos visto, ¿verdad? Y en Efesios 1, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así también el matrimonio cristiano se basa en el compromiso para amar y no en los sentimientos. Hicimos una promesa, los que estamos casados, hicimos una promesa el día que nos casamos, y los que se casen van a hacer esta promesa, y eso es lo que motiva a poner todo nuestro empeño en la relación. En el día de la boda no hay condiciones para el compromiso de amar. Los novios no dicen, prometo amarte en tanto estés saludable, prometo amarte en tanto te mantengas joven y bella y delgada, prometo amarte mientras las cosas marchen bien financieramente, prometo amarte mientras me atiendas bien, cumplas mis expectativas. ¿Verdad que no se dice eso? Bueno, no sé si hayan bodas ahora que sí lo hagan, ¿no? Pero bueno, en una tradicional y menos una boda cristiana, pues obviamente eso no existe. Entonces, la incondicionalidad del amor implica que estaré allí para ella en todo momento, que no la amaré siempre y cuando me corresponda de la misma manera, y solamente si cumple con todas mis expectativas. No. Cristo nos salvó porque éramos adorables, porque éramos los mejores candidatos de entre el universo de gente que existe, porque necesitaba nuestra ayuda, nuestros talentos, nuestras capacidades. Por supuesto que no. La palabra dice que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que no haya una actitud de decir, mírame Dios, ¿verdad? Lo que te estás llevando. ¿Sí? 1 Corintios 1, 26 al 29, ese es el pasaje que acabo de citar. Entonces no hay motivo alguno para jactancia, pues el amor de Dios no se basa en mérito alguno de mi parte. Así también debe ser mi amor por mi esposa, totalmente incondicional, y en segundo lugar, sacrificial. Es un amor sacrificial. Continuando con el versículo 25, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Ama
a tu esposa, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y al decir que se entregó, está afirmando que se sacrificó, que renunció a su propia vida por causa del amor por su iglesia. En Romanos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habla de una entrega incondicional y total, sin reservas. Y nos dice que el amor sacrificial es activo, no pasivo. Cristo amó a la iglesia y se entregó. Es decir, significa acciones concretas y no solo sentimientos. En otras palabras, no es de lengua, sino de hecho. Juan 15:13, el Señor Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y horas después, eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesús: poner su vida en rescate por los pecadores para conformar su iglesia. Él no estaba respondiendo a nosotros, no estaba respondiendo a la iglesia, sino que actuó de una manera decisiva. La iglesia no planeó su propia salvación ni su santificación. Cristo lo hizo y lo hizo posible. Entonces es un liderazgo que toma la iniciativa para servir y no para ser servido, salvando a su novia, y lo hace sufriendo y muriendo por ella. Nadie lo obligó. Él tomó la iniciativa. Es Cristo quien buscó a su novia. Y esto implica que el varón es quien ama a su esposa intencionalmente, no por sentimientos ni por méritos de ella. Ojo, esposos, pero ojo, principalmente jóvenes, solteros. Es el varón quien ama a su esposa intencionalmente, no por sentimientos ni por méritos de ella. Es una entrega sacrificial, darse a uno mismo sin consideración al mérito de la esposa. En pocas palabras, no la amó porque lo mereciera. Yo no la amo porque lo merezca, sino que me entrego para amarla. En 1 Juan 3, versículos 16 y 18, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cámbiale hermanos y ponle esposa, que a fin de cuentas también es, ¿verdad? Y el 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces el esposo cristiano ama a su esposa no por lo que ella puede hacer por él, sino por lo que él puede hacer por ella. Se sacrifica por ella hasta la muerte de sí mismo, de sus propios deseos, de su egoísmo, de su orgullo. Ciertamente nosotros no ganamos mucho con morir por nuestra esposa en el sentido literal. Digo, a menos que la estemos defendiendo de una amenaza real. Y estoy seguro que la mayoría daríamos ese paso, ¿no? Estaríamos dispuestos a sacrificarnos por nuestra esposa, nuestra amada. Pero ¿estamos igualmente dispuestos a morir a nosotros en el día a día? ¿A nuestros deseos? Entonces morir por ella significa vivir para ella y no para mí mismo. Y esto es la parte difícil. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando algo. Nuestra tendencia egoísta nos lleva a hacer algo inclusive para luego recibir algo a cambio. O esperar recibir para entonces dar, peor tantito. La Biblia describe el amor como aquel
que no busca lo suyo, que es sufrido. Así que si un esposo está sometido a Cristo y lleno del Espíritu, su amor le llevará a hacer cualquier cosa para que ella pueda servir y glorificar a Cristo en el hogar. Creo que es importante que te preguntes, ¿cuáles evidencias de egoísmo veo en mi esposa, más bien en mi vida como esposo? ¿Qué evidencias de egoísmo veo en mi vida como esposo? ¿Estoy dispuesto a dejar de lado mis prioridades, mis gustos y deseos para satisfacer a mi esposa? ¿De qué maneras me está llamando el Señor a morir a mí mismo para poder reflejar mejor el amor de Cristo hacia mi esposa? El esposo se entrega, y esto implica que no usa su posición como cabeza para aplastarla o lograr de ella lo que desea, sino que lo hace para santificarla. La tercera característica del amor del esposo es un amor santificador, incondicional, sacrificial y santificador. A partir del versículo 25, dice al final, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como saben, la palabra santificar significa apartar, para un propósito divino generalmente. Es hacer moralmente puro. Tomemos en cuenta esto. Cristo encuentra a su futura esposa completamente sucia y en lugar de rechazarla, la limpia y purifica para presentársela a sí mismo santa e impecable. Mediante su muerte, Cristo santifica y hace justo a todo aquel que viene a Él en fe y arrepentimiento. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él se presentó como ofrenda por el pecado de todos los que se reconocen como pecadores y creen en Él como su Salvador y su Señor. Esto implica que es un amor completamente inmerecido. Cristo tomó a la iglesia tal como estaba, manchada por el pecado, no era digna de su amor, no había mérito en ella, y la purificó para presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Nos salvó, dice en otra parte, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, manchados y arrugados, y lo hizo por el puro afecto de su voluntad, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, de ahí en adelante, Cristo sigue santificando a su iglesia. Ya no en cuanto a presentarla justa delante del Padre, ya la santificó, lavándole sus pecados, sino a limpiarla de todo aquello que la manche, y eso lo conocemos como el proceso de santificación progresiva. Él no deja a su esposa a la deriva. Ya te salvé, arréglatelas de aquí en adelante, ¿no? A ver cómo le haces. No. Se ha comprometido a continuar perfeccionándola hasta el día de su regreso o el día que estemos en su presencia. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así también nos corresponde a los maridos, como líderes espirituales del hogar, procurar la santificación de nuestras esposas.
Obviamente nosotros no podemos pagar por los pecados de ellas, pero sí amarlas así como Cristo nos amó. Equivale entonces a amarlas con un amor purificador. Es decir, guiarlas a ser cada vez más como Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo las guiamos en ese proceso? Se me ocurren al menos 3 cosas. Por medio de la exposición de la palabra de Dios. Dice el pasaje, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agente purificador es la palabra de Dios. En su oración sacerdotal, el Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y el Salmo 119, 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por lo tanto, los esposos debemos procurar intencionalmente el crecimiento espiritual de nuestras esposas. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay muchas maneras. Animándola al estudio de la palabra y la oración, guiándola a través de un devocional, apoyándola con los hijos y los quehaceres del hogar para que tenga tiempo para estar a solas con el Señor y para participar en los estudios bíblicos de la iglesia, en conferencias, en seminarios, etc. También facilitando que participe en algún estudio sistemático de las doctrinas fundamentales y otros recursos que hay. Entonces el amor hacia la esposa debe ser una experiencia purificadora. Como esposos tenemos esa responsabilidad de que ellas se santifiquen por medio de la palabra de Dios, pero también, en segundo lugar, por medio del ejemplo. ¿Sí? Por medio del ejemplo. En 1 Corintios 11:1 dijo Pablo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo imito a Cristo, ustedes también imítenme a imitarlo. Steve Farrar dijo: caballeros, si vamos a ser líderes espirituales para nuestras esposas e hijos, necesitamos sacar tiempo para sumergirnos en la palabra de Dios. Necesitamos tiempo para masticar lo que la Escritura nos está diciendo. Necesitamos tiempo para venir delante de Dios y pedirle la sabiduría que necesitamos para ser sus hombres en este mundo. No sé si lo ven ahí. Necesitamos aplicarnos, sacar tiempo para eso. Y no es lo que me sobre, es la prioridad, es tener tiempo para crecer espiritualmente. Si no, ¿qué le vamos a modelar a nuestra esposa? ¿Cómo les vamos a enseñar y guiar? Sabes perfectamente que 5 minutos de ejercicio diario no son suficientes para adquirir condición física, ¿verdad? Si lo haces, te estás engañando, creyendo que estás adquiriendo una buena condición física con 5 minutos diarios. Mucho menos son suficientes para estar en forma espiritualmente. ¿Sí? ¿Quién marca el paso espiritual en tu casa? Es tu papel, ¿verdad? Como cabeza o líder espiritual de tu casa, marcar la pauta. Eres tú quien debe guiar a tu esposa y familia en las cosas espirituales. Y si no lo estás haciendo, es tiempo de que te arrepientas, porque estás pecando contra Dios y estás dejando que el enemigo saque ventaja de eso. O tal vez debes examinar tu vida a ver si estás en la fe. No te engañes.
si no hay en ti el deseo de mantener como prioridad la comunión con Dios, si no te ocupas en tu crecimiento espiritual, ni de los que dependen de ti, entonces cabe la posibilidad, es muy alta la posibilidad de que ni siquiera estés en la fe. Podrás tener 20 años asistiendo a una iglesia evangélica, pero si no hay ese crecimiento, si no hay ese deseo de crecer en el conocimiento de Dios y vivir bajo su voluntad, no te engañes, no has nacido de nuevo. Y ante eso no hay otro camino más que arrepentirte de tu pecado, clamar a Dios para que tenga misericordia de ti y creer y confesar a Cristo como tu Salvador y Señor. La palabra nos lo dice en amor. Examínate a ver si estás en la fe. Es un acto de amor de Dios, ¿verdad? Para no estar engañado, para no vivir creyendo algo que realmente no creemos. Bueno, entonces proveer el alimento espiritual es proveer el ejemplo, pero también evitando la contaminación espiritual. Así es como santificamos a nuestra esposa, evitando la contaminación espiritual. El amor santificador significa que no expones tu relación matrimonial a cosas impuras, ya sea doctrinales o morales. En Hebreos 13:4 lo hemos estado repitiendo, ¿verdad? Porque es el lema de nuestro curso para el matrimonio. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 5, un pasaje que también analizamos en el curso del matrimonio, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, es decir, de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vive pues, tanto personalmente como relacionalmente, en continua santificación, apartándote de todo aquello que viene a afectar tu relación con Dios. El verdadero amor está preocupado siempre por la pureza de su objeto. Y cualquier invitación a consentir con el pecado en realidad no es amor puro. Y ahí es donde la mujer no tiene por qué someterse a su esposo si la está invitando a participar de actos pecaminosos a la luz de la Biblia. Eso no es someterse a su esposo. Y ojo, jovencita, si algún muchacho dice que te ama y te incita a pecar, en realidad no te ama. Huye de esa relación, no te engañes. Porque ofrecidos va a haber muchos, ¿verdad? Así que debemos preguntarnos, ¿promovemos la santificación de nuestras esposas o les ponemos tropiezo? ¿Les estorbamos para que crezcan espiritualmente? En lugar de alentar su crecimiento espiritual, las frenamos. Como líderes espirituales del hogar debemos alentar el crecimiento espiritual de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Sea la esposa, sean los hijos, sea quien sea que esté bajo nuestro cuidado. Y si aún no estás casado, empieza a prepararte para llevar a cabo esta difícil pero preciosa tarea. Si te esperas el día que te cases, es muy tarde. Prepárate, aunque digas, ni siquiera tengo novia, ni siquiera tengo visto alguien, ni está en mis planes casarme todavía. ¿Qué estás esperando
para prepararte. Cuando llegue, te vas a empezar a preparar, pues, a ver qué puedes ofrecer, ¿verdad? Bueno, les dije que se los iba a dar en 2 dosis. Así que continuaremos la próxima semana con la segunda de ellas. Y para cerrar, consideremos lo siguiente. El mandato para los maridos y para los que serán es claro y contundente. Amen a sus esposas. La manera de hacerlo es un enorme reto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Por lo tanto, no puedes esperar cumplir con esto sin la llenura del Espíritu Santo. Todo esto, como hemos visto, está en el contexto de Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo. Y esto significa que día a día caminas en comunión con el Señor, en oración, estudio de la palabra, arrepentimiento y obediencia a su verdad. Repito, significa que día a día caminas en comunión con el Señor en oración, en estudio de su palabra, en arrepentimiento y obediencia a su verdad. No te quedes lamentando lo que no has hecho, porque corremos el riesgo de decir, híjole, es muy tarde, he cometido muchos errores, he desperdiciado el tiempo, he dado mal ejemplo, he sido tropiezo. Si ha sido así, como cualquier otro pecado, acércate al Señor para pedirle perdón y clamar por su ayuda. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir lo que Él nos pide que vivamos. Jamás nos va a dar un mandato y no nos va a dar la capacidad para hacerlo. Es su poder actuando en nosotros, los varones, lo que va a hacer posible que empecemos a reflejar el amor de Cristo en nuestra relación más importante, que es el matrimonio, pero igual en todas las demás relaciones. Oremos. Amado Padre, empezamos esta reunión citando el Salmo 51, un pasaje que habla acerca del arrepentimiento. Y hoy, Señor, continuamos delante de tu presencia para pedir perdón por no actuar conforme a tu voluntad, siendo negligentes muchas veces en aquellas cosas que claramente tú nos pides y demandas de nosotros que hagamos. Pedimos, Señor, tu ayuda para fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Sabemos que solos no lo podemos hacer y que apartados de ti nada podemos hacer, Señor, pero que podemos acercarnos a ti para obtener esa ayuda necesaria para vivir conforme a tu voluntad. Tú que eres el Dios de toda gracia, te pedimos que nos moldees a la imagen de tu Hijo, que nos afirmes en tu verdad, que nos fortalezcas con tu poder y que nos sostengas mediante tu amor. Te lo pedimos, Señor, confiando en que pedimos conforme a tu voluntad y por lo tanto tenemos eso que te hemos pedido.
Para gloria tuya lo hacemos. Amén.